Greetings one more time in the name of Jesus Christ of Nazareth. Bienvenidos una vez más en el nombre de Jesucristo de Nazaret a otro de su programa Judah, un programa hecho especialmente para ti. Hoy tenemos un programa, un mensaje muy interesante de Daniel capítulo 6. El título de hoy es Manténgase firme. En estos días, hermanos y hermanas, tenemos que mantenernos firmes, porque hay muchos hermanos y muchas hermanas que se están desviando de la fe, desafortunadamente. Los presionan, los intimidan y caen. Pero aprendamos de Daniel. Si tienen sus Biblias, vayamos a Daniel capítulo 6. Amén, aleluya. Amén. Daniel capítulo 6 en el nombre de Jesús. Versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas para gobernar en todo el reino. Veamos qué es lo que está diciendo aquí. El rey quiso poner 120 hombres, 120 personas para gobernar el reino, para tener información, para que le reporten a él situaciones, quejas, cosas. Muy interesante, 120 hombres. Y al frente de ellos 3 gobernadores, uno de ellos era Daniel, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no padeciera daño alguno. Pero este Daniel era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Muy interesante. Las escrituras nos dicen que 120 hombres, y de esos 120 hombres, 3, y de esos 3, el rey pensaba poner a Daniel. El rey pensaba poner a Daniel, porque el espíritu en Daniel era superior Amén. al espíritu de los otros 3. Hermanos y hermanas, en uno de los evangelios, si mal no recuerdo, en el evangelio de Lucas, Jesús fue a una ciudad y no lo recibieron porque pensaron que él iba directo a Jerusalén. Y 2 de sus discípulos le dijo a Jesús: Señor, llamamos que caiga fuego del cielo, como hizo el profeta. Jesús les dijo: no sabes de qué tipo de espíritu son ustedes, o qué tipo de espíritu tienen ustedes. Aquí la palabra dice que Daniel tenía otro espíritu. Daniel tenía un espíritu superior al espíritu de ellas. Yo pienso que ellos eran paganos. Yo pienso que ellos no creían en el Dios verdadero. Yo pienso que ellos no le tenían temor a Dios. Y si usted tiene un espíritu
superior al espíritu de los que te rodean, cuídate. Cuídate. Versículo 4. Puedes hablar del versículo 2 y 3. Ok. Vamos a ir al 4. Dice, por lo cual los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ningún vicio o falta pudieron hallar en él. Aquí, cuando revisamos esos versículos, primeramente lo que me viene al espíritu desde temprano es que iba a ascender a Daniel a otra posición, o sea, iba a subir de nivel, iba a buscar o iba a obtener un ascenso. Yo no sé si era un ascenso en el sentido de económico, ¿verdad? O en sentido nada más de más responsabilidad de trabajo, ¿verdad? Muchas veces hay ascensos que no conllevan una responsabilidad económica, sino más trabajo. Entonces, pero aquí sí me queda pues claro de que Daniel iba a ser ascendido. Usted puede estar en este momento en un proceso donde tal vez en su empresa están valorándolo a usted para ascenderlo. Tal vez ahí donde usted está laborando están analizando su comportamiento, analizando cómo usted se relaciona con los demás, cómo usted se desenvuelve para que usted obtenga un ascenso. Pero lo interesante de esto también es que dice el versículo 3, el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Y esta palabra me llama la atención porque dice que pensaba, pero cuando dice que pensaba, los otros ya sabían que lo iba a hacer. Entonces, lo pensaba poner, pero también lo había comentado. Amén. O sea, el rey había pensado en ascender a Daniel, pero él le hizo el comentario, por lo tanto, los demás ya sabían que el rey tenía intención de ascender a Daniel. Tal vez usted en su trabajo ya han pensado en ascenderlo, pero también ya lo han comentado. También ya han dicho, ¿has visto a María? O mira a Juan, o mira a Moisés, o mira a Jenkins, vea cómo se desenvuelve en el trabajo. Voy a considerar ascenderlo. Aleluya, estamos profetizando esta noche. Entonces, el hecho de que el rey estaba pensando quiere decir que ya lo había dicho. Porque si no lo hubiera dicho, los demás no se hubieran enterado para lo que van a planear o lo que estaban planeando, ¿verdad? Pongan atención. Aleluya, en el nombre de Jesús. Entonces sí. Y ellos, cuando usted tiene un espíritu superior en sí, los otros siempre van a buscar una ocasión, ya sea para difamarte, ya sea para hablar o hacerte caer, para enojarte, para sacarte, como dicen popularmente, de sus casillas, porque realmente cuando usted tiene un espíritu superior, amén, aleluya, en usted, en sí, se nota, y la envidia y los celos dañan. amén, aleluya. Dañan. Pero, como dijo la sierva, el rey pensaba
El rey estaba decidido. Aleluya. El rey sabía que Daniel era fiel Amén. Amén. Aleluya. y que no tenía ningún vicio ni falta en él. Amén. Y cuando usted tiene un espíritu superior, Aleluya. no estoy diciendo que sos perfecto, pero sos fiel y tienes menos faltas y no tienes vicios. Aleluya. Y no tienes vicios. Y el rey Amén. te va a ver. Amén. Pero cuando vemos la vida de Daniel, Daniel no era un, como dicen los gringos, wishy-washy. Daniel no era uno que pretendía cuando el patrón veía. Daniel tenía una buena relación con Dios. Amén. Aleluya. Daniel primero era fiel a Dios. Cuando usted es fiel a Dios, automáticamente vas a ser fiel a tu patrón. Amén. Aleluya. Cuando tú le das reverencia a Dios, Amén. automáticamente le vas a dar reverencia, obediencia, respeto al lugar de trabajo suyo. Amén. Sea quien sea su patrón. Aleluya. Cualquier carácter que tenga su patrón, positivo o negativo, si usted le es fiel a Dios y usted le da reverencia a Dios, usted le va a dar reverencia a su patrón, por más mal patrón que sea. Hay algo que en estos días en Costa Rica, no puedo hablar de otras partes del mundo, puedo hablar de Costa Rica, está escaseando. Veamos nuevamente el versículo 4. Por lo cual los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción. Esta palabra corrupción, porque él era fiel. Ningún vicio o falta pudieron hallar en él. Yo pregunto hoy en día, ahí el lugar donde usted labora, ahí el lugar donde usted se congrega, ahí el lugar en su barrio, ahí en ese comité, ¿será que usted está siendo fiel, que nadie puede decir usted es un corrupto o usted es una corrupta? ¿Será que pueden decir hay un espíritu superior en usted? Por lo tanto, es de admirar porque no hay corrupción en usted. Hoy en día en Costa Rica, la corrupción está Al más alto nivel. al más alto nivel. Y esto yo lo estoy hablando por Costa Rica, no puedo hablar por otros países. Pero si vamos ahora más cercanos, Siquirres, ¿será que podemos decir que en Siquirres los funcionarios y funcionarias, los que trabajan en empresas, los que estamos en la comunidad, podremos decir fulano es una persona que no es corrupta, que es un Daniel? Aleluya. Amén. Muy interesante este versículo 4. Porque este versículo 4 dijo: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusarlo. La Biblia nos enseña que el acusador, ¿quién es? El enemigo. Satanás. A Daniel en lo relacionado al reino. Yo le decía a la sierva temprano cuando estábamos estudiando este pasaje, yo le decía que ese reino no solo es
físico, el reino físico del rey, sino también el reino espiritual. Amén. El reino espiritual. Porque sabemos Aleluya. que el acusador de los hermanos, Satanás, Como lo reprendo. subió cuando los hijos de Dios visitaron a Dios. Y él no pudo acusar a Job Aleluya. en nada. Aleluya. Dios le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, Aleluya. varón perfecto, recto, Apartado. temeroso a Dios y Y apartado del mal? O sea, no era corrupto. El enemigo no lo pudo acusar. Amén. Aleluya. Aquí, el enemigo espiritualmente no pudo acusar a Daniel. Y cuando usted anda recto Amén. espiritualmente, Gloria a Dios. las acusaciones físicas no valen para nada. Aleluya. La sierva me dijo: pero Jesucristo andaba rectamente. Y tal vez alguien ahí que Amén. nos está viendo Amén. piensa de esa manera, por eso lo voy a rectificar. La sierva me dijo: pero Jesucristo andaba rectamente en el espíritu, y a él lo acusaron. Y no solo lo acusaron, lo crucificaron. Y le dije a la sierva: bueno, analicemos la situación de Jesucristo. Analicemos la situación. Aquí en el versículo 2 se dice que habían 3. Y Daniel era el escogido. Quedaban 2. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, había uno a la derecha Y otra la y izquierda. otro a la izquierda. Uno hablaba mal de él y el otro lo defendía. En este caso no, los dos hablaban mal de Daniel, porque el interés, había un conflicto de interés. Pero eso no es el punto, me acordé de eso. El punto es esto: la sierva me dijo: pero Jesucristo estaba en la cruz y Jesucristo estaba bien en el espíritu, y lo acusaron, y la acusación valió. Yo le dije a la sierva esto: recordemos que cuando Jesucristo estaba en la cruz, Jesucristo dijo algo. ¿Qué dijo Jesucristo? Salmo 22. Salmo 22. Vamos ¿Qué a dijo Jesucristo? Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? El Espíritu de Dios tuvo que removerse de Jesucristo. Dios no puede morir. Aparte de eso, cuando Jesucristo estaba en la cruz, y muchos se van a sorprender, las Escrituras dicen que Jesucristo nunca pecó. Las Escrituras dicen que nunca se halló pecado en él. Pero las Escrituras nos dicen que cuando él estaba en la cruz, él cargó ¿con qué? Con nuestros delitos y pecados. Él cargó con nuestros delitos y nuestros pecados. Jesucristo, cuando se subió a la cruz y el Espíritu se salió, Jesucristo tenía mucho pecado cargado. Él cargaba todos los pecados hechos y por venir. Todos los pecados del mundo él los cargó. Qué tremendo. Qué tremendo. Así que espiritualmente a él no lo vencieron.
Porque después de que él cumplió con ese pecado, Aleluya. con ese llamado, con lo que Dios lo mandó a hacer, Amén. adivinen qué, el Espíritu volvió en él. Amén. Porque las Escrituras nos dicen, el mismo Jesucristo dijo, destruya este templo y en 3 días Lo levantará. lo levantaré. Y las Escrituras nos dicen que Jesucristo se levantó de los muertos. Dice que el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de los muertos. Y dice que Dios levantó a Jesucristo de la muerte. Porque eran en uno. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu tenía que salirse de Jesucristo, si no, no hubiera podido morir. Porque Dios no puede morir. Un sacrificio perfecto. Sacrificio perfecto. Entonces, este reino no podían acusarlo espiritualmente ni físicamente. Más adelante les voy a hacer otro comentario. Seguimos. Versículo 5. Daniel, si usted recién sintoniza el programa, estamos en el libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 6. Versículo 5. Entonces aquellos hombres se dijeron: no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si no lo encontramos o si no lo acusamos en relación con la ley de su Dios. Aleluya. O sea, hicieron una investigación completa de Daniel para ver cómo se desenvolvía en su trabajo, cómo estaba él en todas las áreas de su vida y específicamente en el reino, que este reino era el reino de Babilonia. Amén. ¿Verdad? Y llegaron a la conclusión que Daniel caminaba tan bien, no tenía vicio, no tenía corrupción, era fiel en todo, representaba el reino de una forma excelente porque había un espíritu superior en él. No podían acusar a Daniel. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? No se puede mezclar la religión con la política. Lo acusaron porque él era fiel a Dios. Vaya acusación. Aleluya. ¿Por qué acusaron a Jesucristo? Porque él era fiel a Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Cuando usted es fiel, te van a acusar, te van a perseguir, te van a difamar, van a hablar mal de ti, van a desearte el mal, van a ser como Balac, te van a querer maldecir. Pero como dijo Balaam, el que Dios bendice, ¿qué? Nadie maldice. Nadie maldice. Aleluya. Y Daniel tenía eso muy claro. Aleluya. Daniel sabía el Dios, el que él servía. Manténgase firme. Manténgase firme en Dios. Amén. Hermano y hermana, manténgase firme en Dios. Pero vamos a ver esto. 120 sátrapas, más 3 gobernadores, los que son buenos en matemáticas ahí. 120 sátrapas, más 3 gobernadores, digamos que 2, porque ahí estaba incluido Daniel. ¿Verdad? Entonces eran 122 contra 1. Dígame usted, no sé cuántos laboran en su empresa. Yo no sé si son 100, si son 20, si son 1000 que están en la empresa.
Y no sé cuántos están en su congregación, yo no sé si 20, si 30 o 40. Pero 122 personas estaban acusando a una persona. Y como dicen, aquí hay un dicho que les gusta decir, que cuando el río suena es porque piedras trae. Pero en este caso era una mentira muy grande. Así que ese dicho no se aplica nunca. Y hay otro dicho que dice, es que tanta gente no puede mentir. Como dicen los gringos, otro dicho que dicen los gringos, if you can't beat them, join them. Si no puede contra ellos, únate a ellos. Mentira. Amén. Mantente firme. Amén. Aleluya. Manténgase firme. Amén. Porque Dios recompensa. Amén. Dios recompensa. Amén. Manténgate firme. Amén. Antes de que usted dijera esta segunda parte, el Espíritu me puso esta palabra. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo no sé en esta noche quién está escuchando esta palabra, pero hay alguien en esta noche que necesita escuchar esto. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Daniel fue fiel en lo poco y estaban considerando ponerlo en otro nivel. Amén. Yo no sé ahí en tu congregación si tú eres fiel en el grupo de alabanza, si tú eres fiel en el grupo de danzoras, si tú eres fiel en la evangelización, si tú eres fiel en la intercesión, si tú eres fiel a la hora de administrar los diezmos y las ofrendas. Yo no sé, pero en esta noche yo quiero decirte que si tú eres fiel en lo poco, estés seguro que Dios te va a poner en lo mucho. Escúcheme bien, en el nombre de Jesús yo quiero decirte que si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Mantente firme en el nombre de Jesús. Daniel se mantuvo fiel. Amén. Daniel era un hombre como usted y Amén. como yo. Aleluya. Así que esa excusa, no es que Jesucristo, sí, Daniel, aunque Jesucristo era un hombre como yo y usted, Amén. excluyámoslo. Metamos a Job y metamos a Daniel, Aleluya. hombres como nosotros. Y cuando digo hombre, digo la humanidad. Llámese mujer, llámese hembra, llámese varón. Manténgase fiel. Daniel, solo Daniel contra 122. Aleluya. 122 bully. Aleluya. Bully. Gloria a Dios. Porque esos 120 personas que pusieron, el rey sabía escoger. Eran bullies. Debe ser que le dicen bullying ahora. Existía hace años. Amén. Gloria a Dios. Bullies. Seguimos. Versículo 6. Por lo que estos gobernadores y sátrapas se reunieron ante el rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. A veces nos pasan situaciones y nos decimos, pero ¿cómo puede comer cuento? Vean, hermanos y hermanas, y yo sé que hay
patrones o gerentes o administradores, personas encargadas de otras personas que están viendo el programa. Amén, aleluya. Analicen bien los cuentos. Analicen bien las propuestas. Analicen bien. Porque a veces, aunque viene de la mayoría, puede ser que es para perjudicar a una minoría. Amén. 122. Hemos hablado, hemos analizado, hemos concluido que lo mejor para el reino es esta. Y yo diría que el ego del rey se exaltó un poco. Hemos decidido que cualquier persona por 30 días que llame el nombre de Jehová o llame cualquier otro nombre que no sea tu nombre, jugaron con el ego del rey. Sí, solo a mí me tienen que alabar. Hermanos y hermanas, ¿han oído este dicho? El diablo no es malo por ser diablo. Muchos dicen que él es malo por ser viejo, por la experiencia. Tengan cuidado cuando vienen con cuentos, con chismes. No te dejes engañar, que son muchos, que es la mayoría. Y la mayoría no puede estar equivocado. Aleluya. La mayoría sí puede estar equivocado. Amén, aleluya. La mayoría sí puede unirse para hacer un daño. Amén, aleluya. Y yo lo digo por experiencia propia. Amén, aleluya. Por experiencia propia. Y vea esto, que era puro cuento. Vea lo que dice el versículo 5. Entonces aquellos hombres se dijeron, quiere decir que se sentaron a hablar. No hallaremos contra este Daniel ningún pretexto para acusarle. Se sentaron a hablar, se sentaron a chismear. 122 hombres analizando. Murmurar. 122 hombres. Maquinando para el mal. Ahora veamos el versículo 7. 7 lo vamos a leer nuevamente. Todos los gobernadores del reino, magistrados, eran expertos en leyes, sátrapas, que estaban en gobierno, príncipes, estaban en posiciones de eminencia, capitanes, han acordado por consejo. El consejo, yo no sé cuál consejo, no quiero decir consejo de gobierno, ni quiero decir consejo municipal, pero aquí dice consejo, y esos son los que se me vienen a la mente. Que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Pero cualquiera que vaya a predicar a las calles, cualquiera que vaya a predicar a un parque, a levantar el nombre de Dios, cualquiera que diga yo soy cristiano y yo defiendo el nombre de Jesucristo, cualquiera que vaya por las calles clamando el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe por qué digo yo? Se le hace conocido. Amén. Nosotros venimos del Medio Oriente. Aleluya. ¿Sabe por qué dije yo que estaban jugando con el ego del rey? Ellos dijeron por 30 días. Si lo hubieran dicho por un día, hubieran podido acusar a Daniel. Un día. Porque esa era la costumbre de Daniel.
Y Daniel se mantenía firme. 2 días, 3 días, pero dijeron 30 días. Digámosle al rey 30 días para jugar con su ego. Porque en 2 días, en 3 días, hubieran agarrado a Daniel, porque Daniel se mantenía firme. Amén. Y Daniel, Iglesia. que sabe más que nosotros, Amén. sabe que su Dios nunca falla. Amén. Nosotros decimos, Amén. Aleluya. pero con nuestros hechos lo contradecimos. Seguimos. Ahora, oh rey, versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no sea modificado conforme a la ley de Media y de Persia, que es irrevocable. Oh rey, si usted aprueba esa moción, si usted aprueba esa ley, es que las leyes son irrevocables. Amén. ¿Se parecerá a algún país? Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. En otra palabra, hay muchos municipios del país que hay muchos regidores que nada más van y votan sin analizar, porque la mayoría vota. Por unanimidad. Por unanimidad. Y lo votan porque la mayoría lo vota. Y cuando una persona no lo vota, Aleluya. está peleando contra el progreso. Y no se les ocurre que tal vez está peleando contra la corrupción. Amén. Pero el rey firmó, jugaron con su ego, lo endulzaron 30 días, a usted lo vamos a alabar, y el rey firmó. Como dicen los gringos, watch the fine print. Las letras pequeñas. Las letras pequeñas. Hay que tener mucho cuidado con esas letras pequeñas. Yo quiero hablarle a la iglesia, a las congregaciones. Congregaciones, iglesias, hermanos, hermanas, pastores, profetas, evangelistas. Manténganse firmes. Amén. Manténganse firmes en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como antes acostumbraba a hacerlo. Y no era que Daniel los retó. Daniel no los retó. Esa era su costumbre. Amén. Y cuando usted está acostumbrado a levantarse en la mañana a orar, no importa lo que tu esposo o tu esposa te hizo esa noche, te vas a levantar a orar. Cuando estás acostumbrado o acostumbrada a levantarse a orar, no importa si no vas a desayunar esa mañana, te vas a levantar a orar. Amén. Daniel se levantó como se levantaba todas las mañanas y oró. Amén. Y al mediodía oró. Y a las 6 de la tarde oró. Amén. Porque esa era la costumbre de Daniel. Aleluya. Daniel no dejó que Intimidarse. no se dejó intimidar. Amén. No dejó que ese decreto lo intimidara. Porque él sabía a cuál Dios servía. Aleluya. Yo conozco Aleluya. hombres de Dios que se dejan intimidar por unos cuantos 5. Triste realidad, pero muy cierto. Y tal vez usted conoce algunos también
Pero usted manténgase firme. Aleluya. No porque su vecino lo hace, usted lo va a hacer también. O porque su compañero de trabajo lo hace, o compañera de trabajo lo hace. Pero yo quiero hablar de los que van a entrar a las clases los próximos días. Amén. Usted joven, jovencita, usted maestro y maestra, que está próxima a entrar a las clases. Manténgase firme sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Manténgase firme creyendo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que hay un espíritu superior en usted. Amén. En el nombre de Jesús. Seguimos. Versículo 11. Al punto aquellos hombres se reunieron atropelladamente y hallaron a Daniel haciendo petición y rogando en presencia de su Dios. Hermanos y hermanas, muchos de ustedes desearían alabar a Dios. Estamos hablando en las congregaciones, porque hay muchos de ustedes que le da vergüenza alabar a Dios, porque estás mirando a ver quién te está mirando. Daniel abrió las puertas y las ventanas y se arrodilló. Aleluya. Y alabó y oró. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Esos hombres tal vez ni sabían lo que Daniel estaba haciendo, porque no entendían el lenguaje de Daniel. Aleluya. Pero algo que el Espíritu acaba de poner en mí, Daniel hasta podía estar orando por ellos. Daniel hasta podía estar orando para la salvación de estos 120 hombres. Iglesia, usted puede estar orando por el gobierno de este país. Usted puede estar orando por ese ministro de educación, maestra y maestro y director. Daniel estaba orando. Y como Daniel es un intercesor, yo siento del Espíritu que Daniel pudo estar orando por esos 120 hombres que lo estaban acusando. Usted, ahí en su trabajo, ¿será que usted está orando por esa persona que te está acusando? ¿Será que usted está orando por esa persona que usted dice que me hace la vida imposible? ¿Será que usted está intercediendo por esa hermana o hermano que quiere, como dicen popularmente, serrucharte el piso? ¿Será que usted está orando por esa persona? Ese es el problema. El problema es, aleluya, que nos preocupamos más por nuestro problema, por orar por nosotros, que por solucionarlo o dejar que Dios lo solucione de la raíz. Aleluya, gloria a Dios. Es que me están maltratando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, me están maltratando. Yo los reprendo. Yo los reprendo. Hermanos y hermanas, oren de otra manera. Amén, aleluya. Oren por la salvación Amén. de los que te están ofendiendo. Amén, gloria a Dios. Tienes una vecina o un vecino que no conoce a Cristo y te hace la vida imposible. No ore que el Señor deje que ella se vaya a la casa, porque esa casa es suya, es propia, no se va a ir. Ore que el Señor la salve. Amén. Y cuando el Señor la salva, va a tener el mismo espíritu que tiene usted. Amén. Y el problema se va a terminar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos. Gloria al nombre de Jesucristo, porque su palabra es viva. Y mira que cuando estábamos analizando esta palabra,
el Señor mostraba otras cosas y todavía nos sigue revelando. Gloria a su Amén. nombre. Fueron luego ante el rey y le hablaron acerca del edicto. ¿No has confirmado un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Vieras que, qué cosa más interesante. Recuerda que yo dije que ellos estaban jugando con el ego del rey, que si lo hubieran hecho en un día hubieran agarrado a Daniel. Eso lo dije, pero ahora me lo está confirmando el Señor. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. El mismo día que se firmó, Daniel lo abrió y Daniel lo hizo. Seguimos. Versículo 13. Entonces ellos contestaron al rey diciendo, aquel Daniel que es de los hijos de los judíos cautivos, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que hace su petición 3 veces al día. Oye, ¿usted ha visto la iglesia? ¿Usted ha visto a los evangélicos? No podemos seguir, están creciendo demasiado los evangélicos en este país. No, tenemos que hacer algo. Yo me estoy imaginando, no es este país, tal vez es otro país, ¿verdad? Pero, ¿cómo juegan con el ego de este rey? ¿Cómo juegan con el ego de este rey? Que no respetan al rey. Que Daniel no respeta al rey. Santo es tu nombre. Porque Daniel está respetando a Dios. Lea el 13 de nuevo. Entonces ellos contestaron al rey diciendo, aquel Daniel que es de los hijos de los judíos cautivos, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que hace su petición 3 veces al día. Al Dios viviente. Al Dios viviente. Seguimos. 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol se esforzó por librarlo. Se estaba dando cuenta que había cometido un error. Una injusticia. Seguimos. Pero aquellos hombres se reunieron alborotados en torno al rey y le dijeron, sabe, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Porque sabían que el rey sabía que se había equivocado y estaba buscando una ocasión para librar a Daniel. Entonces le tiran la ley a él. En otras palabras, rey, te embarcaste. Te embarcaste. Ya lo firmaste. Ya lo firmaste. Y no puede ser revocado. No puede ser revocado. Seguimos. Versículo 16. Entonces el rey dio orden y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Pero el rey dijo a Daniel, tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te libre. O sea, en otras palabras, estaba retando a Daniel. Vamos a ver si el Dios que ustedes sirven, ese te puede salvar. Gloria a Dios. 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual el rey selló con su propio anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuera alterado.
18. Y se retiró el rey a su palacio y pasó la noche en ayuno sin hacer venir concubinas a su presencia, y el sueño huyó de él. O sea, estuvo en vigilia. Y en ayuno. Hoy en día las vigilias son con mucha comida, ¿verdad? Y en ayuno. Pero un ayuno vigilia, o vigilia ayuno. Seguimos. Gloria a Dios. Al amanecer se levantó el rey y al rayar el alba fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Será que Dios le habló? ¿Será que Dios le habló? Y que el rey sabía que Daniel estaba vivo. Amén. ¿Será que Dios le habló y le enseñó al rey y le dijo al rey, vas a ver mi poder esta noche? Amén. Seguimos. Y acercándose al foso gritó con voz afligida a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido librarte de los leones ese Dios a quien sirves continuamente? 21. Aleluya. Aleluya, aleluya, en nombre de Jesucristo. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, como también lo fui ante ti, oh rey, pues no te he causado perjuicio alguno. Alabamos. Hermanos y hermanas, Daniel lo dijo, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, cuando usted es hallado inocente ante Dios, automáticamente vas a estar inocente ante el hombre. Amén. Cuando usted respeta a Dios, automáticamente vas a respetar al hombre. Una va con el otro. Una va con el otro. Aleluya. Entonces el rey se alegró en gran manera y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y no se halló ninguna lesión en él, porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios. Aleluya. Hermanos y hermanas, pase lo que pase, Amén, aleluya. venga situación cual sea, Aleluya. confíe en su Dios. Amén. Perdón, confíe en el Dios de Daniel, Amén. porque está el Dios de Manon, hay muchos dioses, Diosecitos. hay muchos dioses, pero confíe en el Dios todopoderoso, en el Dios eterno, en el Padre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Confíe en Jehová, Yahweh, Elohim. Aleluya. En Él hay que confiar, porque solo Él nos trae soluciones. Aleluya. Solo Él, Santo nadie Dios. más. Veamos 24. versículo 24 y vamos a parar ahí. Ok. Luego el rey dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y los descuartizaron. Hermanos y hermanas, no le temen a las acusaciones falsas. No le temes a los que te persiguen. Amén. No le temes a nadie más que a Dios. Amén. Dios es omnipotente. Él tiene todo poder. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Y Él es omnipresente. Todo lo ve.
y la venganza es de Él. Amén. La venganza es de Él. Aleluya. Hermanos y hermanas, sabiendo el Dios del que te hemos dicho hoy, que todo lo puede, Amén. que no hay nada imposible para Él, deseas servirle a ese Dios. Amén. Solo hay un pequeño requisito. Amén. En esta noche te hemos presentado al Dios de Daniel, al Dios que nunca falla, al Dios que cerró la boca de los leones. En esta noche, ese mismo Dios está hoy tocando a tu corazón y Él tiene el poder de cerrar la boca de los leones. Él tiene el poder para enviar a su ángel y cerrar esos leones. Por eso en esta noche queremos que si tú aún no has confiado en Él para entregarle su vida, lo hagas en esta noche. Es muy sencillo, todo lo que tienes que hacer es lo siguiente: Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo he creído en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Daniel. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo entrego mi vida a ti, Señor. Yo recibo el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo creo que Él murió y resucitó al tercer día y que está a la diestra tuya. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de este mundo pueda estar en el reino de tu amado Hijo Jesucristo. Un reino, como dijo Darío. Y el rey Darío proclamó a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará eternamente. Él salva, Él libra y hace también señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Dios lo libró del poder de los leones. La Escritura dice que los acusadores de Daniel fueron echados al pozo con sus esposas y con sus hijos. Imagínense cuántos leones habían ahí. Y las Escrituras dicen que no habían caído al suelo cuando los leones los devoraron. Hermanos y hermanas, esta es la Biblia. Nuestro compañero nos va a dar un nombre que él escoge, un nombre que usted escoja. Deme el nombre y vamos a decir quién es el ganador. Marlene Campos Moreira. Marlene Campos Moreira. ¿Tiene un número de teléfono? 87. Marlene Campos Moreira fue la ganadora de esta Biblia. Nos vamos a comunicar con usted después del programa. Marlene Campos Moreira. Hermanos y hermanas, ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Y le pedimos a Dios Todopoderoso que bendiga toda representación de familia que nos sintonizaron hoy. Y que bendiga a los que no nos sintonizaron por una o por otra razón. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga a todos. God bless.